Si te interesa la simbología en el arte, ya está disponible mi nuevo libro, El Prado Sagrado. Más detalles en la pestaña del vídeo. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una semana más al Centro Ultrella. Hace cosa de un mes, más o menos, estuve hablando en un vídeo de los principios fundamentales de la gnosis, del gnosticismo, que, bueno, es un tema que es verdad que siempre genera interés e interrogantes. Y uno de esos interrogantes lo planteó Débora Cárceles Barea, que lleva bastante tiempo en este canal, cosa que le agradezco profundamente. Y Débora tenía una duda sobre la fecha de composición del libro del Apocalipsis, ya que existe toda una corriente que, como es normal, interpreta este libro de manera teológica. Hemos tenido un accidente. Mi trabajo consiste en interpretar este libro y en realidad todos los libros de la Biblia de una manera, digamos, aconfesional, de una manera histórica. Y bueno, acabamos teniendo un intercambio de comentarios muy interesante y nutritivo. El caso es que no es la primera vez que me encuentro con este tema, porque también recibí una solicitud para explicar el pasaje del Apocalipsis sobre la marca de la bestia en la frente o en la mano, cosa que hice en una entrada del blog del centro. Y el tema de los apocalipsis, la verdad es que ha sido una constante solicitud a lo largo de la historia de este canal. La literatura apocalíptica es algo que genera mucho interés, y mucho más en periodos de crisis como el que estamos viviendo. Siendo una literatura de corte judío primero y cristiano después, no es de sorprender que alcanzase la cumbre de su esplendor entre los judíos en el exilio y después del exilio de Babilonia y la revuelta de los macabeos, y entre los cristianos en las persecuciones a las que eran sometidos por sus propios vecinos. Entonces, estas situaciones les provocaban crisis de identidad bastante serias y la sensación de que el Dios que les había nutrido en el pasado les había abandonado. Entonces necesitaban renovar su confianza, fortalecerse como colectivo y aferrarse a una esperanza, ¿no?, que les permitía vivir, que les permitía continuar adelante. En realidad no es un pensamiento tan distinto, tan alejado de nuestra época. Vivimos en un mundo, lo hemos comentado ya muchas veces en varios vídeos, vivimos en un mundo que se encuentra en transición, ¿no? Vivimos una época de crisis no solamente económica, es una crisis de valores éticos y de naturaleza espiritual. Hemos perdido en cierta manera el anclaje con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Entonces, ojo, esto no es una entelequia, o sea, nunca antes los psicólogos habían tenido que lidiar tanto con pacientes con estrés, con ansiedad, con depresión o con soledad. Nunca antes habíamos estado tan cerca de destrozar completamente el planeta que habitamos. En términos generales andamos un poco como pollos sin cabeza, ¿no? Desconociéndonos cada vez más, atacándonos unos a otros por absolutamente todo y viviendo como si los recursos fueran infinitos, ¿no? Con una cierta sensación de omnipotencia e impunidad. Y todo esto en nombre del progreso, la economía, o sea, no estoy muy seguro en nombre de qué vivimos, cómo lo hacemos, pero sí estoy seguro de que la situación actual es de una profunda crisis que afecta a todos los estratos que constituyen el ser humano en todas las sociedades. Desigualdad, machismo, racismo, homofobia y todo ello, en muchos casos incluso a nivel estructural. No sabemos quiénes somos y no parecemos tener muy claro, como ser colectivo, a dónde vamos. Parece que vamos muy rápido en la vida cotidiana, haciendo muchas cosas y que sin embargo estamos carentes de sentido. No sabemos el por qué lo hacemos. Y la idea de trascendencia que predica la literatura apocalíptica puede ser una cura para el alma, ¿no? Una ayuda para que nos entreguemos a algo que nos supera y nos demos cuenta de que lo que nos complementa y lo que nos completa también no es tanto saciar nuestros deseos, sino sabernos útiles para la sociedad. Y esto no es ni mucho menos una llamada a la visión tradicionalista de Dios. O sea, la tradición no tiene por qué significar tradicionalismo, conservadurismo. La tradición puede ser más bien como un río que nos empapa con las aguas del pasado y que al mismo tiempo nos ofrece una plataforma en el presente desde la que proyectarnos hacia el futuro.
Siempre, y los que lleváis más tiempo en este canal lo sabéis, siempre he atacado muy duramente la religión entendida como superstición, porque me parece que no es una cura para el alma, sino que es una droga para el ego. Es utilizar lo trascendente en beneficio personal, que al final acaba creando división social y fomentando el narcisismo. Y, como decía Víctor Lapuente, muchos de nuestros enfrentamientos sociales derivan, en muchos casos, de la borrachera de narcisismo en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sirva para todo esto para entender por qué hoy son tantas y tantas las publicaciones en Internet sobre el fin de los tiempos, las señales del apocalipsis, el Mesías y tantas otras cosas que van ligadas a esa mentalidad, a la mentalidad escatológica, la mentalidad que piensa que vive en el fin de los tiempos, bien sea este un fin definitivo o un fin que marca un reinicio. Claro, no vayamos a pensar, ni mucho menos, que la literatura apocalíptica es solamente cosa del mundo judeocristiano. La primera muestra de teología apocalíptica proviene seguramente de la familia de pueblos indoarios, ya que es en el mazdeísmo y en el brahmanismo donde las encontramos por primera vez. Estamos hablando del primer milenio antes de nuestra era. Pero establecer una comparativa de mitos apocalípticos es lo que hacemos en los cursos de mitología comparada, así que en el vídeo de esta semana voy a hablar únicamente de la tradición escatológica judeocristiana, aquella de la que bebe toda la cuenca mediterránea y América, que son las zonas del planeta que más se están angustiando en la actualidad por todo esto y que tienen su origen en un solo lugar, que es la Biblia. Así que nada, sin más relleno, bienvenidos y comenzamos. Vale, lo primero de todo, ¿qué es esto de Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis, que es de donde viene obviamente el concepto de literatura apocalíptica, es un vocablo griego que se utilizaba antes de la era cristiana con el significado de descubrir, por ejemplo, el cuerpo o la cabeza, de retirar un velo o desvelar algún secreto o misterio. Pero es verdad que su uso solemne, digamos casi como título, ¿no?, que se hace en el primer versículo del libro del Apocalipsis, ¿no?, donde dice la revelación, literalmente en griego Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta expresión ha hecho que se denominase de la misma manera, de Apocalipsis, a textos parecidos que contenían revelaciones de misterios, sobre todo referentes al final de los tiempos, ¿no? Y por extensión se designó como apocalíptica al género de los libros que tratan estos misterios y que desvelan estos arcanos. Vamos a ver algunas características y vamos a ver algunos ejemplos a lo largo de este vídeo. Este vídeo va a ser un poquito más largo que de costumbre, así que relajaos en vuestro sillón favorito, cogeos un refresco que ya hace calor y disfrutad de este viaje a la literatura apocalíptica del mundo judeocristiano. Esta pregunta encierra bastantes complicaciones porque los textos que forman la literatura apocalíptica son tan variados en forma y pensamiento que no todos los expertos están de acuerdo con los principios que debe mostrar un texto para ser considerado apocalíptico. Por ello, podemos hablar de un género literario bastante amplio que cuenta con una serie de características comunes. La primera: los apocalipsis son literatura de revelación. Están dirigidos no a la totalidad del pueblo, sino a un reducido número de fieles, iniciados, aquellos que podrían entender la simbología inherente a estos relatos. Los escritos apocalípticos no están diseñados para que los lea cualquiera, sino que se necesita de una iniciación y educación previa para acceder a ellos. De hecho, para que nos hagamos una idea, fijaos en el libro de Ezequiel, el único de los profetas mayores que tiene visiones de este tipo. Para acceder a su contenido, los rabinos determinan que se han de haber cumplido mínimo 30 años. Considerando que los niños judíos empiezan a estudiar la Torá a los 5 y la Mishnah a los 10, cuando llegan a la treintena se considera que tienen suficiente formación para enfrentarse como es debido al complejo contenido de Ezequiel. No hay apocalipsis si el autor no desvela al lector nuevas y prodigiosas realidades, bien sean presentes, bien sean futuras, que éste en último término ignora.
Segunda, los apocalipsis ocultan normalmente el nombre del autor, que ampara su escrito bajo el nombre de un gran personaje de la tradición. Los autores de los apocalipsis judíos aparecen con el nombre de un antepasado importante como Adán, Abraham, Moisés, Esdras o Daniel, mientras que los cristianos aparecen con el de algún apóstol como Juan, Pedro, Pablo, Tomás o Santiago. Luego veremos algunos ejemplos. El caso es que este fenómeno se conoce como pseudonimia, un término griego que significa literalmente nombre falso. Y esto se debe a que el verdadero autor del escrito se creía alguien realmente poco importante, o bien porque sentía que estaba escribiendo con el mismo espíritu que dominaba a ese personaje célebre del pasado que lo amparaba, o bien en realidad porque era un auténtico impostor y pensaba que su libro tendría más difusión si llevaba el nombre de un personaje ilustre. Pero a nivel simbólico, el fenómeno de la pseudonimia consigue que los grandes personajes de la tradición intervengan de nuevo en la historia en calidad de portadores de los designios de Dios. De esa manera el pasado reconecta con el presente y no se interrumpe la continuidad de la revelación, que en las épocas en las que se redactan la mayoría de los apocalipsis, que es la época helenística, pues esta estaba ya en horas bajas al no existir ya profetas. Cuidado, no hay que entender la literatura apocalíptica como un fruto recogido y surgido de una concepción de la historia como una sucesión de acontecimientos, que es lo que hacemos ahora, sino que la historia se valoraba como un todo. Desde Adán, la sucesión de distintos imperios era vista como triunfos momentáneos del mal por las faltas del pueblo elegido. Recordemos que la idea de una potencia enfrentada a Dios surge en el periodo helenístico. Y todo ese proceso unificado de la historia finaliza con un acto que devuelve y que devolverá al mundo a sus orígenes, al estado adánico, una especie de regreso al jardín del Edén. Esta concepción de la historia facilita que principio y final se acaben uniendo en un solo y mismo lugar en el que todo comenzó y al que todo ha de regresar. Tercero, sus autores son videntes, es decir, desarrollan en sus escritos visiones misteriosas que han recibido de Dios por medio de un sueño inspirado, o de una visión, o de un viaje celeste, o de un éxtasis en el que el alma es arrebatada a los cielos, donde contempla misterios que resultan completamente inaccesibles en la tierra. Cuarta, los apocalipsis utilizan un lenguaje escatológico. La historia ya pasada en tiempos del vidente es presentada como revelación previa de lo que va a ocurrir más tarde. Es decir, que el autor presenta el pasado como si fuera el futuro. Obviamente la relación entre estos acontecimientos pasados es críptica y misteriosa, como si acabasen de recibirla en una visión de lo que va a suceder en el futuro. Entonces el lector u oyente tiene que esforzarse por entender lo que dice oscuramente y sentir que el pasado realmente ocurrió como el vidente había predicho. De esta manera el autor consigue la confianza del lector. Si en el pasado todo ha sucedido como había sido predicho siglos atrás, está claro que las predicciones ulteriores sobre el final del universo que presenta el libro, el Apocalipsis, se cumplirán también. Esto lleva naturalmente a una esperanza mesiánica. La salvación ocurrirá de forma inevitable, bien por medio de Dios, bien por una figura enviada por él. Y esta figura puede ser un ángel, como Miguel, un Mesías oculto, como un hijo del hombre de Daniel, o el Cristo triunfante del Apocalipsis de Juan. Los apocalipsis están marcados por el determinismo fatal, pero también por la esperanza, por el consuelo y por la salvación para los justos. Entonces, esa figura mesiánica intercede por esa salvación como Cristo en el Apocalipsis de Juan o Moisés en el libro de los Jubileos. La fecha en la que debe ocurrir el juicio y la instauración del reino de Dios en la tierra es siempre imprecisa, pero a menudo también resulta inminente. Las visiones en las que está contenida la revelación se transmiten siempre en un formato específico, bien en forma de largos discursos, bien en un diálogo entre el vidente humano y el revelador divino.
No se trata en ningún caso de una terminología clara y directa, sino que está cuajada de simbolismo de todo tipo, animal, numérico, cromático, de todo. Símbolos, espectaculares imágenes, especulaciones sobre números y fechas, listas de eventos históricos, siempre recordemos presentados como futuros, y un largo etcétera se van sucediendo en los escritos. Lo curioso de todo esto es que ese mundo de imágenes y de símbolos tan vívidos se repite en muchos libros apocalípticos. He dicho al principio que la apocalíptica tan en boga actualmente tiene su origen en el judeocristianismo, o mejor, en el judaísmo helenístico. La literatura apocalíptica no se desarrolla hasta ese periodo, ¿no? Hasta el periodo helenístico y romano del pueblo judío entre los siglos III y II a.C. y el siglo I de nuestra era. En realidad, sus raíces se remontan al profetismo bíblico de la época posterior al exilio de Babilonia, entre los siglos VI y V a.C., porque vemos que se pueden encontrar trazas apocalípticas, de literatura apocalíptica, en las obras en los libros de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías o de Joel. Pero un libro puramente apocalíptico es el de Daniel, que no es de Daniel. Ya sabéis que este libro relata la vida de un personaje que supuestamente vivió en la corte de Nabucodonosor durante el exilio en Babilonia, pero en realidad el libro fue redactado en el siglo II a.C. Concretamente es de la época del gobierno del rey seleuco Antíoco IV Epífanes y la revuelta de los macabeos entre el 167 y el 160 a.C. ¿Por qué? Pues porque Antíoco es el primer gobernante de origen griego desde Alejandro Magno que se muestra claramente antisemita, busca la helenización total de Judea e incluso levanta un altar a Zeus en el templo de Jerusalén. Claro, los judíos en ese momento se dividen entre los que aceptan la helenización y los que se mantienen fieles a la ley de sus padres, formando una resistencia político-religiosa organizada en torno al sacerdote rural Matatías y a sus hijos, los llamados macabeos. Lo veis claramente. Crisis de identidad de la que hablábamos al principio. Esta será la primera de las 4 grandes crisis que va a vivir el pueblo judío, lo que le llevará a desarrollar la literatura apocalíptica. Insisto, las imágenes que aparecen en los distintos apocalipsis se repiten, por lo que parece que con el tiempo se habría ido formando, primero entre judíos y más tarde entre cristianos, un repertorio tradicional de imágenes y símbolos apocalípticos que los autores van usando y copiando unos de otros. Entonces los apocalipsis, tal y como los leemos actualmente, no son la traslación a papel de un trance visionario, sino un producto literario en toda regla, confeccionado tranquilamente en la paz de un escritorio, incluso aquellos que parecen estar transmitiendo visiones absolutamente personales, como es el caso del Apocalipsis de Juan. Entonces, la mayoría de los estudiosos modernos no duda de que en el fondo de esos escritos puede haber una serie de visiones auténticas, pero en casi todos los casos, por no decir en todos, a la hora de pasar al papel su experiencia visionaria, pues los autores lo hacen valiéndose de una serie de imágenes que son comunes al género. Entonces, un apocalipsis es un producto literario y no una transcripción más o menos exacta de una serie de visiones personales. Y por último, en muchos casos interviene un ángel o un ser celeste que acompaña al vidente en su viaje celestial o se le aparece posteriormente para explicar el significado de sus visiones. El contenido de las visiones trata siempre de temas relacionados bien con el origen del mundo o bien con el origen de la humanidad, o se ocupa del sentido final de la historia, sea de Israel, de todos los cristianos o del mundo en general. Y también suele tratar del fin del mundo y de todos los acontecimientos vinculados y asociados a él, ¿no? Pues las batallas y conflagraciones cósmicas, la resurrección, el juicio, el mundo futuro, la suerte de justos y malvados, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que no lo sabemos. No conocemos el nombre de ninguno de los autores, excepto de Pablo de Tarso cuando se pone apocalíptico en sus cartas. Ni siquiera sabemos quién era ese misterioso Juan, autor del Apocalipsis. Sí está claro
que no era el apóstol, el Zebedeo, el hermano de Jacob y compañero de Jesús, porque ese escrito se compone en torno al año 96 y hacía ya muchos años que Juan el Zebedeo había muerto. Lo que sí sabemos es que el grupo de los autores apocalípticos no formó ninguna secta en Israel, como sí hicieron saduceos, fariseos, esenios y celotes. Si de alguno de estos grupos están cerca los apocalípticos, es de los esenios, con quienes comparten el dualismo esencial entre el bien y el mal, entre este mundo perverso en poder de Satán y el mundo perfecto de Dios por venir. También comparten el amor extremo por la ley y por la voluntad divinas, y también la creencia completamente intensa y profunda en que el fin del mundo estaba próximo. Pero, claro, también otros grupos judíos participaban en mayor o menor medida de estas creencias. Estos misteriosos autores seguramente proceden del amplio y bastante poco preciso grupo de los Hasidim o piadosos de Israel, que se constituyó como un grupo muy heterogéneo a principios del siglo II a.C. y que resultó en el núcleo popular de la resistencia de los macabeos a la influencia del pensamiento griego en Israel y al proceso de helenización forzada llevada a cabo por Antíoco IV, que acabamos de comentar. Los miembros de estos Hasidim, de estos piadosos, quizás fuesen el germen de los esenios y de los fariseos, pero, como he dicho, como grupo propio, los autores apocalípticos no existieron nunca. O sea, son un grupo muy amplio de autores anónimos que defendieron ante todo la pureza de Israel y la fidelidad a su pasado. Los cristianismos apocalípticos, con Jesús de Nazaret y luego Pablo de Tarso a la cabeza, son herederos directos de estos judíos piadosos, de estos Hasidim, pero con una diferencia. Estos últimos, los cristianos, pensaban que el Mesías prometido de Israel había llegado ya y que ellos y solo ellos formaban el Israel restaurado y renovado del final de los tiempos. Por lo demás, sus creencias eran pues, prácticamente idénticas al del resto de los Hasidim. En la formación de estas creencias apocalípticas, los expertos han sabido ver claras influencias de pensamiento religioso foráneo, algo bastante extraño en gentes tan puristas, pero era así. Las ideas sobre la inmortalidad del alma, de la existencia en la otra vida, de resurrección o de los premios y castigos en un mundo no situado en la tierra, no son desde luego ideas originales del judaísmo anterior al siglo IV a.C. O sea, todo ese pensamiento proviene de la religiosidad y la mística helenísticas que se había estado extendiendo por todo el antiguo Oriente Próximo después de la muerte de Alejandro Magno y que el judaísmo había adoptado. Un judaísmo además ya bastante influido por la religión y la religiosidad iranio-persa, bajo cuyo dominio, recordemos, habían estado viviendo los judíos durante más de 200 años. Entonces, todo el pensamiento apocalíptico surge de una entremezcla entre estos tres elementos: el judaísmo helenístico, precisamente por el helenismo, y las influencias iranias, las influencias iranias del imperio persa. Ya hemos dado algunas claves. El nacimiento de la literatura apocalíptica está íntimamente ligado a la historia de Israel y a los deseos de liberación que se van formando en el pueblo en general y en especial en algunos grupos de piadosos, como acabamos de comentar. Estos Hasidim se diferencian de los demás por su amplio conocimiento de las escrituras, por su observancia de la ley y por su piedad general. La apocalíptica, entonces, tiene que ver con las esperanzas nacionales de salvación y con el concepto de mesianismo que se va desarrollando lentamente en Israel, sobre todo a partir de los siglos III y II a.C., que luego heredarán los cristianos. Vamos a recordar un poquito la historia del pueblo de Israel para entender todo esto. Desde el siglo XII a.C., los hebreos, uno de los múltiples pueblos cananeos, han empezado a asentarse en 12 tribus por la tierra de Canaán, actuales Israel y Palestina, y con el tiempo las tribus se han unificado en dos reinos: el reino de Judá al sur y el más grande y próspero reino de Israel al norte.
A partir del siglo VIII a.C., el pueblo judío es objeto de ataques de monarquías o imperios exteriores que van poco a poco minando su existencia como pueblo independiente. El primer gran fracaso nacional fue la aniquilación de todas las tribus del norte junto con la caída de la capital, Samaria, a manos del imperio asirio de Sargón II en el 722 a.C. Solo quedó el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Pero también él fue zarandeado. En el siglo VI a.C., el imperio babilónico, con Nabucodonosor II a la cabeza, somete al reino de Judá de manera similar a lo que hizo el imperio asirio con el reino de Israel. Después de varios asedios, en el 587 a.C., Jerusalén cae definitivamente en manos de los babilonios. El templo es destruido y gran parte de la población es deportada a Babilonia. En el año 539 a.C., el persa Ciro II conquista Babilonia y un año después emite el decreto de liberación que permite a los pueblos sometidos, entre ellos los judíos, volver a su tierra. En el exilio, en Babilonia, se habían empezado a fraguar esperanzas apocalípticas de la restauración, el cumplimiento de la promesa de Dios a su amado rey David, recogida en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Ya sabéis, aquello de nunca faltará sobre el trono de Israel un descendiente de esta estirpe, yo consolidaré el trono de tu realeza, tu casa y tu trono permanecerán siempre ante mí, etcétera, etcétera. Claro, durante los 200 años de dominio persa, el pueblo judío gozaba de cierta independencia y libertad de culto, por lo que los sentimientos mesiánicos y apocalípticos pues eran más bien anecdóticos. El imperio persa en realidad fue muy tolerante en política exterior. A cambio de pagar sus impuestos, los judíos de la provincia de Yehud, el antiguo reino de Judá, mantenían el segundo templo, que fue reconstruido en el 516-515 a.C. aproximadamente por orden de Darío I. La religión oficial persa era el mazdeísmo con la reforma zoroástrica, por lo tanto era también una religión monoteísta. La Torá o ley bajo la que se gobernaba el pueblo había adquirido su forma final en torno al 450 a.C. y contaba con el beneplácito de la administración persa, es decir, que no estaba nada mal. Pero, aunque las condiciones no eran malas, para muchos judíos no era suficiente. Entonces el pago del tributo implicaba claramente que la tierra de Dios era en realidad dominio de una potencia extranjera, ¿no? Que el trono de David estaba vacío y en su lugar gobernaba la administración persa. Y ese dominio extranjero no ayudaba en realidad a cumplir completamente la ley que Dios entregó a su pueblo. Entonces, claro, como los judíos son un pueblo pequeño con escasa fuerza, pues es absolutamente necesario que Dios intervenga directamente para solucionar esa situación. Vamos viendo, ¿no?, cómo se va construyendo, cómo se va fraguando la mentalidad apocalíptica, ¿verdad? Claro, con el éxito de las campañas militares de Alejandro Magno, el poder en el antiguo Oriente Próximo cambia de manos. Desde el 323 a.C. ya no son los persas, sino los sucesores de Alejandro, los famosos diádocos, los que dominan buena parte del mundo. Y en lo que respecta a la Yehud persa, pasó a denominarse Judea, es el nombre griego, y de manos persas pasa a manos griegas. En un principio estuvieron dominados por la dinastía tolemaica de Egipto, pero en el año 198 a.C. quedaron bajo dominio de los seleucidas de Siria. Y en ese momento ya sabemos que la situación política y religiosa de los judíos empeoró muchísimo, sobre todo con un personaje del que ya hemos hablado, el rey seleucida Antíoco IV Epífanes, que emprende esa campaña de helenización forzada por toda Judea, obligando a los judíos a adoptar las formas y costumbres de los griegos e incluso también a cambiar su dios. Yahvé tenía que convertirse en Zeus. Esta es, insisto, la primera gran crisis de identidad de los judíos después del exilio en Babilonia. Los profetas habían empezado con indicios de literatura apocalíptica durante y después del exilio, pero es en esta primera crisis, la de Antíoco IV y la revuelta de los macabeos, 167-160 a.C., cuando se fraguan definitivamente libros como el de Daniel, las partes más antiguas del primer y segundo libro de Enoc,
el libro de los Jubileos o las partes más antiguas del Testamento de los 12 patriarcas. Todo eso son obras apocalípticas. Claro, la revuelta de los macabeos al final tuvo éxito, ya lo sabemos, y liberó a Judea del dominio seleucida, instalando una monarquía completamente judía, la de los asmoneos, que eran los sucesores de la familia de los macabeos. Sin embargo, bajo estos monarcas judíos de pura cepa, la situación política y espiritual no mejoró. Con el paso de los años, los más piadosos se dieron cuenta de que Israel seguía espiritualmente tan mal como había estado siempre, que los reyes se comportaban como déspotas, que la ley de Moisés seguía sin cumplirse en su totalidad. Es decir, que más que nunca era necesaria la intervención directa de Dios para que todo se enderezara. Y es en esta época cuando cristalizan las mayores esperanzas mesiánicas para Israel. Hasta entonces, la figura del Mesías no había ocupado un espacio importante en la mentalidad del pueblo, como se puede ver fácilmente por las pocas referencias que encontramos sobre él en los escritos anteriores a esa época, hasta mediados del siglo II a.C. Pero desde ese momento, desde finales del siglo II y principios del siglo I a.C., el Mesías y las esperanzas de renovación y bienaventuranza se van a convertir en pilares fundamentales del pensamiento judío. El pueblo iba creyendo cada vez más en ellas y empezaron a redactarse y a circular por toda Judea escritos que reflexionaban sobre la venida del Mesías, sobre su figura y sobre la era mesiánica. Sin embargo, el colmo de la opresión política y religiosa llegó sin ninguna duda con los romanos. La segunda gran crisis se venía preparando en realidad desde la época de los últimos monarcas asmoneos, detrás de los cuales ya se sentía muy latente Roma, que se había hecho poderosísima en todo el Mediterráneo durante el siglo III a.C. y estaba interviniendo indirectamente en el reino asmoneo de Judea. Pero esta segunda crisis estalla definitivamente cuando Pompeyo, llamado por los propios judíos para dirimir disputas domésticas sobre el trono, ocupa Judea y entra en Jerusalén en el año 63-60 a.C., pisando los ámbitos prohibidos del templo y dejando el poder real y sacerdotal completamente bajo la tutela romana. Los judíos volvían a ser un pueblo vasallo, en este caso de Roma, y en esta ocasión la huella de Roma se seguiría sintiendo en Israel a lo largo de muchos siglos. En esos momentos se enardece del todo la antigua esperanza de salvación nacional y del dominio final del pueblo de Israel sobre todas las potencias del mundo. Se consideraba y se concebía como algo perfectamente normal que los enemigos del pueblo serían aniquilados por la divinidad, que los hijos de Israel serían purificados por Dios, que a los judíos en definitiva les aguardaba un futuro glorioso. Si este mundo, bajo Roma, era la imagen perfecta de la injusticia, existía un mundo por venir en el que Satanás sería finalmente aniquilado y todo Israel y el mundo entero quedaría bajo cuidado y dominio de Dios. En ese mundo futuro, dichoso e ideal, prevalecerían la justicia y la felicidad de los justos, obviamente todos ellos judíos. Y fue en este ambiente de exaltación nacional y religiosa donde se criaron los autores apocalípticos. Eso sí, lo hicieron con notables diferencias, porque en esta época los judíos estaban muy divididos y en Judea convivían varias facciones político-religiosas de las que ya hemos hablado en alguna ocasión: saduceos, fariseos, hasideos, celotes, esenios. Esto acaba demostrando que el judaísmo, incluso a día de hoy, no posee una ortodoxia, sino una ortopraxia. Es decir, los judíos no creían en las mismas cosas, pero sí tenían unas prácticas mayoritariamente iguales. Pero claro, en esa situación no era raro que volvieran a despertar las esperanzas apocalípticas y mesiánicas que habían tenido lugar con Antíoco IV Epífanes. Dios no tenía que tardar en expulsar de la tierra prometida a Roma para instaurar su reino en la tierra. Pero, eso sí, los judíos diferían en el cuándo y en el cómo lo haría. De esta época, de la primera dominación romana, son la forma final del primer libro de Enoc, los Salmos de Salomón, no confundir con el libro de los Salmos canónico de la Biblia, la forma final también del Testamento de los 12 patriarcas, los oráculos sibilinos, el segundo libro de Baruch, también llamado Apocalipsis siríaco de Baruch, el cuarto
libro de Esdras, también es de esta época, y también lo es la Asunción o Testamento de Moisés, que se compone entre el año 3 a.C. y el 30 de nuestra era. Y por supuesto también son de esta época de dominación romana los pasajes escatológicos de los evangelios de Marcos y Mateo y las cartas paulinas. El tercer gran momento de crisis tiene lugar durante toda la segunda mitad del siglo I de nuestra era y lo experimentaron tanto judíos como cristianos. En los años 60 del siglo I de nuestra era se produce la gran persecución de cristianos por Nerón y entre los años 66 y 73 se desarrolla la primera guerra judeo-romana que acaba con la nueva destrucción de Jerusalén y el templo, que no volverá a ser reconstruido hasta el día de hoy, y la toma de la fortaleza de Masada, el último bastión de resistencia judía. A partir del año 73, las tensiones entre judíos y cristianos se van haciendo cada vez más insostenibles, movidas también por un claro interés político, llegando hasta la ruptura casi total en los años 90. Además, entre el 81 y el 96, el emperador Domiciano impone el culto al emperador y comienzan nuevas persecuciones contra los cristianos. Es en estos momentos cuando se escribe el famoso libro de las Revelaciones o Apocalipsis, que junto con el libro de Daniel es la única obra apocalíptica de la Biblia cristiana. Pero también se escribieron en esta época el Apocalipsis de Esdras, la forma final del segundo libro de Enoc, la parte más antigua del Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Elías, el martirio de Isaías, que forma parte de la obra más amplia Ascensión de Isaías, el Apocalipsis o Apócrifo de Ezequiel, el cuarto libro de Esdras, el Testamento de Job y muchos otros. Es probablemente el peor momento de la historia judía y cristiana que, como resulta lógico por todo lo que hemos mencionado hasta ahora, conlleva la mayor producción de obras apocalípticas. Y el cuarto y último periodo de crisis viene ya en el siglo II. Las persecuciones contra los cristianos se mantienen y los judíos vivirán una segunda y definitiva derrota en la Segunda Guerra Judeo-Romana, que en realidad más que guerra fue una sublevación encabezada por el líder político-religioso Simón Bar Kokhba, de trato mesiánico, entre los años 132 y 135. Desde ese momento los judíos tendrán prohibido pisar siquiera la tierra prometida y por ello la literatura apocalíptica de este periodo se vuelve mucho más tenebrista y atribulada, presentando ese momento como una época de corrupción, transgresión y opresión. No por nada las cimas de la literatura apocalíptica, que tienen unas elevadas aspiraciones políticas y religiosas, puesto que en el mundo antiguo la política y la religión van de la mano, esas cuotas se alcanzan cuando precisamente esas aspiraciones de liberación les son arrebatadas a los judíos por una potencia extranjera. De esta época son el Apocalipsis de Sedrac, o Testamento de Ezequías, que forma parte también de la obra Ascensión de Isaías, junto con el martirio del profeta homónimo, que es, como hemos visto, un fruto de la crisis anterior. También, ya en un ámbito cristiano, tenemos la Didaqué o Doctrina de los 12 Apóstoles, aunque en esa obra solamente es literatura apocalíptica los 8 primeros versículos del capítulo 16. Encontramos también el Pastor de Hermas o Hermas o el Apocalipsis de Pedro y también apocalipsis gnósticos cristianos como el de Adán, el de Pedro, el de Pablo o el segundo Apocalipsis de Santiago. Vamos, que no son solamente el libro de Daniel por un lado y el Apocalipsis de Juan por otro. Como veis, hay mucha literatura apocalíptica a lo largo de los siglos. Ojo, se seguirán escribiendo apocalipsis, ya incluso entrando en la antigüedad tardía y principios de la Edad Media. En conclusión, y con esto termino, lo que han demostrado las ciencias de las religiones, es decir, la investigación aconfesional e independiente, es que todos los escritos apocalípticos de la tradición judeocristiana fueron concebidos para consolar y aportar esperanza a un pueblo que se sentía desesperado, abandonado y perdido en su sentido y en su propósito. Ese ha sido el contexto de todos estos libros. Nadie piensa ni espera en el fin de los tiempos cuando las cosas van bien. Las personas creyentes pueden interpretar estos libros como mejor les parezca, porque eso es una cuestión de fe. Pero considero también es importante dar a conocer la perspectiva que analiza estos textos desde su contexto. Si estos escritos están siendo revitalizados y reinterpretados actualmente, creo que es porque nos sentimos igual que los judíos y los cristianos de los primeros siglos antes y después de nuestra era. Es normal.
Simplemente tengamos cuidado en no caer en una esperanza vacua, confiando en que Dios o su Mesías vendrán más pronto que tarde a sacarnos de este atolladero. Los judíos y los cristianos que pensaban eso, que Dios intervendría sin hacer ellos nada, eran los menos. La mayoría creía que Dios intervendría, pero solo si ellos hacían para ello. La tierra prometida es una promesa, pero hubo que conquistarla. Entonces, si se desea un mundo mejor, hay que pelear por él. Dejemos a Dios ser Dios tranquilo, porque solo Dios sabe. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, queridos compañeros y compañeras de camino. Confío en que os haya gustado y en que os haya ayudado a no asustaros cuando escuchéis a alguien decir que caerá fuego del cielo y que la tierra se abrirá para escupir sangre. Es posible que lo haga, pero mientras tanto, hagamos todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, por mejorar el mundo nosotros mismos. Ultrella. Espera, que como me queda un minuto para los 40, os cuento novedades. El día 7 de agosto empiezo a dar un curso online en el Instituto de Estudios Superiores Criteria de Chile. Un día a la semana, los sábados, estaremos estudiando durante 3 meses los aspectos más relevantes de las 3 grandes religiones monoteístas en un ejercicio comparativo. Agosto el judaísmo, septiembre el cristianismo, octubre el islam. Podéis escribirnos a Javier Salazar, responsable del centro, o a mí en los correos que os dejo aquí abajo si queréis más información sobre programas, precios, etc. Os animo a que nos acompañéis porque va a ser un curso muy interesante que facilitará una visión global sobre la tradición abrahámica. Y hay más cositas. El día 4 de septiembre tendrá lugar aquí en Madrid, en Espacio Ronda, la presentación oficial en sociedad del Prado Sagrado, mi libro que habéis conseguido que llegue al puesto número 7 de los más vendidos en Amazon dentro de su categoría. Os llevo aquí, en el corazón. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Estaremos de 6:30 a 8:30 hablando del libro, de simbología en el arte, del viaje del héroe. Firmaré ejemplares, contaré detallitos del libro, estaré charlando con vosotros hasta que nos echen de allí. Eso sí, las plazas son limitadas, así que si queréis reservaros la vuestra, escribid cuanto antes a Espacio Ronda y nos vemos allí. Y ahora sí, hasta la próxima.